Hola amigos, hermanos, familia, amada familia del Señor. En el día de hoy vamos a estar meditando en unos versículos muy cortos, pero que hablan muchísimo a nuestra vida y a nuestro corazón. Y estoy hablándoles del libro de Job, un libro que es un poema, es un libro poético que se cree que fue escrito después del Éxodo, en ese tiempo, se cree. Y fue un tiempo donde el pueblo de Israel se acostumbró a, a entender que el hombre recibía o que el ser humano recibía de Dios conforme a lo que hacía. Y vemos cómo viene esta historia de Job tan triste, digámoslo así, a nuestra vista, ante nuestros ojos, tan triste como en un día lo pierde todo. Pierde sus posesiones materiales, pierde sus hijos y no conforme con haber perdido todo esto, entonces después pierde su salud. Pero no fue solo eso lo que perdió, sino que en una situación de esas en la que esperaba consuelo, en la que esperaba una voz de aliento, en la que esperaba una persona que lo levantara, una mano amiga que lo levantara, entonces dice que vinieron sus 3 amigos. Dice la palabra que venían a consolarlo y de repente empiezan a escudriñar en Job, a escarbar en su vida, a ver qué era lo que pasaba y a acusarlo, a decirle, eso fue que tú hiciste eso, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y por eso es que tú estás viviendo lo que estás viviendo. Pero cuando Job empieza a defenderse y empieza a defender su causa, él empieza a decir y él les cuenta, yo ayudaba a la viuda, yo ayudaba a todos, todos me querían, y Job tenía una vida intachable, dicha por el mismo Dios. Pero sus amigos lo acusaban y sus amigos llenos de conocimiento, llenos de conocimiento intelectual, porque sí que conocían la palabra de Dios, sí que conocían el poder de Dios. Pero hoy quiero hablar algo tan hermoso que de verdad esto es un libro, el libro de Job, yo se los recomiendo. Es un libro que hace arder nuestro corazón. Es una palabra tan llena de Cristo. Es una palabra tan llena de esa salvación de Cristo. Y de lo que quiero hablarles hoy, esto es lo que dice la palabra del Señor. Que la palabra del Señor dice que la vida eterna consiste en esto. Dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo a quien tú has enviado. Y cuando yo leía en estos días, he estado meditando, llevo varios días, un par de días meditando en esta palabra, y yo decía, wow, cómo a veces el conocimiento intelectual hace pasar por alto ese conocimiento personal de Dios. Y les estoy hablando de Job, del capítulo 16. En el versículo, a partir del versículo 19, vemos cómo Job tuvo conocimiento de la vida eterna y cómo Job lo reveló a sus amigos. Quiero leer lo que dice la palabra porque la palabra de Dios es hermosa. Dice, a partir del versículo 15, voy a leer del 15, dice, el luto es parte de mi cuerpo. En el polvo tengo enterrada la frente, de tanto llorar tengo enrojecida la cara. Profundas ojeras tengo en torno a los ojos, pero mis manos están libres de violencia y es pura mi oración. Ah, tierra, no cubras mi sangre, no dejes que se acalle mi clamor. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. Mi intercesor es mi amigo. Y ante él me desahogo en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío. Como quien apela por su amigo, pasará solo unos cuantos años antes que yo emprenda
el viaje sin regreso. Miren cómo aquí Job está hablando de Cristo, está hablando de su intercesor. A Job se le murieron sus hijos, sus criados, y él no dice, yo tengo unos intercesores en el cielo, yo tengo unas intercesoras, porque recordemos que también sus hijas murieron, sino que él dijo, yo tengo, dice el versículo 19, ahora mismo tengo en los cielos un testigo, uno. En lo alto se encuentra mi abogado. Mi intercesor es mi amigo y ante él me desahogo en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío. Y sabemos que quien intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre es Cristo. Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Y vemos cómo Job conoció esa vida eterna, cómo le fue revelado cuando él dice aquí que ante él se desahoga. Él siempre iba delante de él, delante de Dios, y desahogaba sus quejas, le contaba todo y le preguntaba. Vemos cómo Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno con todo lo que había pasado, sino que dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él nunca blasfemó el nombre de Dios, ni dijo por qué esto, sino que él empezó a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué esto? Si algo hice, házmelo entender. Señor, esto, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué sí? Entonces, cuando vemos eso, esa actitud, eso es una forma como ese libro tan hermoso de Job nos enseña de cómo nosotros debemos llevar delante de Dios nuestras quejas, nuestras cargas, nuestras necesidades, porque a veces como que sentimos que conocemos mucho. A veces llegamos o porque llevamos mucho tiempo en el Evangelio, o porque conocemos lo que dice la palabra, entonces decimos, sí, es que eso ya lo sé, sí, es que eso ya lo he escuchado, pero vemos cómo no es el conocimiento. Incluso los amigos de Job dicen, es que nosotros sabemos más que tú, tenemos más edad que tú, y le reclamaban y le decían, es que vas a decir entonces tú que tienes más sabiduría que nosotros. Y la relación con Dios, nuestra relación con Dios, no se trata de cuánto conocemos, de cuánto memorizamos de la palabra, se trata de cuánto conocemos al Dios que escribió la palabra, al Dios del cual es esta palabra, al Dios que dijo esta palabra, de cuánto lo conocemos a Él. Entonces Dios no se agrada de que nosotros conozcamos mucha Biblia, Dios se agrada de que nosotros querramos conocer cada vez más, pero no para llenarnos de conocimiento, sino para poder conocer quién fue el que habló la Biblia, quién fue el que escribió estas palabras de vida eterna. Y vemos cómo Job, con su actitud, que parecía una queja y que sus amigos le cuestionaban y le criticaban de que él estaba siendo injusto con Dios, en realidad lo que estaba haciendo era yendo delante del Señor a decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Enséñame. Y aunque después vemos que viene y pasa todo esto con sus amigos, pero a veces, y esto es lo que quiero que quede hoy en tu corazón de parte del Señor, y es que a veces pensamos que nos vienen cosas malas o porque hacemos algo malo, o a veces no podemos entender por qué si no hemos hecho algo aparentemente malo y no podemos entender el por qué. Pero debemos tener en cuenta que el Señor permite todo. Miren, todo lo que a nosotros nos pasa es porque el Señor lo permite y el Señor siempre tiene un propósito, como hizo Job. No atribuyó a Dios despropósito alguno, Dios siempre tiene un propósito. Y miremos cómo el propósito de Dios con Job era que además de que ya le había mostrado tantas cosas, le había revelado tantas cosas, ahorita quería llevarlo más allá. ¿Por qué? Porque Job estaba interesado en conocer, porque Job estaba interesado en saber, porque Job estaba meditando a pesar de su enfermedad, estaba meditando en el porqué, meditando en el conocimiento de Dios, y Dios lo llevó más allá.
a pesar de la circunstancia. A veces las circunstancias nos ayudan a enfocarnos más en Dios. Todo esto va a depender obviamente de cuál sea nuestra actitud frente a la situación. De si viene una situación difícil, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Vamos a venir delante del Señor y vamos a humillarnos delante de Él y a preguntar como hizo Job? ¿O simplemente vamos a desistir y vamos a decir, no, esto no? Así que es el anhelo de mi corazón, como siempre, que el Señor haya hablado a tu vida como ha venido hablando a la mía y que el Señor llene tu vida, tu corazón y tu casa con su Espíritu Santo cada día. Que el Señor produzca en ti y en mí cada día más y más sed de Él, más sed y hambre de Él, de su palabra, más conocer de Él, más poder entrar en la presencia de Él y preguntarle y decirle, Señor, enséñame, porque vemos como el Señor termina finalmente diciéndole a Job y hablando con él y preguntándole muchas cosas de su grandeza, de siéntate y yo te preguntaré y tú me hablarás y tú me responderás, y empieza a hablarle cosas maravillosas de lo que es él, a darle atributos de lo que es él. Y finalmente Job reconoce y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job le está reconociendo y le está diciendo, mira, todo esto que yo conozco no es nada comparado a lo que me estás mostrando ahorita. Y cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón y nuestras vidas con humildad, como quien no conoce nada, porque nosotros delante de la palabra de Dios y delante de Dios no somos nada ni conocemos absolutamente nada, porque Él es grande, poderoso, fuerte en gran manera y su grandeza no puede ser contada. Así que es el anhelo de mi corazón que el Señor obre de formas poderosas en nuestras vidas y podamos ir más allá. Y si estás pasando por una angustia, si estás pasando por un momento difícil que no puedas entender, entonces el Señor pueda atraerte hoy con esas cuerdas de amor, con esas cuerdas humanas y pueda traerte y atraerte a su presencia y llenarte con su amor y que Él pueda mostrarte cosas tan grandes que tú puedas decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios te bendiga.